Vamos a mirar el texto bíblico. Bueno, seguimos con Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos hablando de la naturaleza de la resurrección. En esta parte 2, la naturaleza de la resurrección. Y quiero leer a partir del versículo número 41. Ahí habíamos quedado ayer en el 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, el primer hombre que es de la tierra es terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Amén. Vamos a orar. Dios nos hable, nos permita unas palabras que puedan edificarnos, que nos dé el Señor lo que necesitamos, porque la palabra de Dios sigue siendo ese único mensaje que es vivo, es vida, es espíritu y es vida. Soberano Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí para oír. Si oímos el mensaje, si recibimos la palabra, oh Dios, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada. El conocimiento nos hará, Señor, estar afirmados, tener solidez en nuestra vida espiritual. Hará que el que está perdido y sin Dios y sin salvación salga de las tinieblas, salga de la confusión que tiene, porque la palabra de Dios es esa luz que ilumina, la que nos guía, la que hace que nuestros pasos vayan siempre por lo seguro, por lo firme. Úsame ahora para bendecir, oh Dios, con esta palabra al que oye la palabra del Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ayer estábamos haciendo unas aplicaciones acerca de todo el planteamiento que hace Pablo para dejar claro que habrá una resurrección y que la resurrección es una cosa real. Recordemos que el problema también suscitó para los discípulos, porque, no sé, el ser humano ha pensado en el hombre, en el más allá, en que el cuerpo no termina aquí, en que las cosas no terminan acá, pero siempre lo ha visto de una manera, desde una apreciación que se ha hecho, los discípulos se la hicieron. Jesús caminaba sobre el mar. Aquella vez que se quedó al otro lado y las barcas los mandó que se fueran. Y el Señor se quedó en aquel lugar solo. Y cuando en la madrugada iba caminando, los discípulos pensaron que veían un espíritu, un fantasma. Y el Señor tiene que decirle que es Él, que ahí no hay ningún espíritu, que Él es real ahí. En la resurrección pasa lo mismo. Jesús, cuando se presenta, dice que el texto bíblico, al leer los tres evangelios y los cuatro mejor, nos da una claridad completa y dicen que dudaban, que pensaban que veían era un espíritu. Y el Señor tiene que aclarar que no ven un espíritu, que lo que está ahí es una realidad. Pablo, cuando está hablando aquí, en este capítulo 15, está hablando que la resurrección es una realidad. O sea que hay un cuerpo que va a ir a la tumba, pero que ese cuerpo se va a levantar y que va a haber una realidad. O sea que la transformación del cuerpo va a ser una realidad. Entonces, con esto, el apóstol Pablo tiene que hacer todo el planteamiento completo para llevar a los hermanos en Corinto
a que tengan claridad sobre lo que es la vida con el Señor, sobre lo que vendrá, sobre cuál es la esperanza y por qué persistir, por qué mantenerse, por qué no dejarse mover de lo que han oído, de lo que han recibido. Porque Pablo les había predicado, pero resulta que allí en Corinto los estaban trastornando con el tema de la resurrección. Una de las cosas, como ya lo he mencionado, peores que le pueden suceder a un cristiano es que habiendo conocido al Señor, habiendo conocido la palabra y estando firme en la verdad, empiece a oír otra doctrina, empiece a darle crédito a otra enseñanza distinta y termine, por supuesto, apartado, porque es lo que va a suceder. Toda persona que le da crédito, vea, la persona puede apartarse porque por una tentación, por cualquier cosa, puede fracasar en la vida espiritual. Eso, nadie está exento de que no le suceda nada. Pero lo peor que le puede a una persona suceder es que reciba una doctrina extraña. La iglesia en Corinto, al no creer en la resurrección, un grupo de personas que se infiltró ahí y estaba hablándole a la gente, a los creyentes y trastornándole su fe, Pablo tiene que concluir que si ellos siguen así, creyendo en Cristo, pero no como dice la palabra, no como lo real que sucedió, entonces aún están en pecados. Vana es la predicación, vana es la fe. Y entonces si las cosas son así, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si ellos están pensando vivir una vida cristiana así, están perdiendo todo el tiempo. Si uno está pensando vivir en esta vida sin tener una realidad, sin tener clara la realidad de lo que es el Evangelio, entonces no está viviendo nada, no está perdiendo el tiempo. Por eso Pablo dice, yo no estoy perdiendo el tiempo, yo he expuesto mi vida, yo la expongo hasta la muerte. En muchas ocasiones he estado en peligro de morirme, o sea, estoy en peligro de hacer todo eso simplemente por un ridículo. No, yo tengo algo claro, es que a mí se me presentó el resucitado. A mí yo también pude oír la voz de Dios. Otros lo conocieron según la carne. Yo no lo conocí así, yo lo conocí al Dios de gloria en su resplandor. ¿Por qué? Porque él quedó ciego del resplandor de la gloria del Señor Jesús. Y él escuchó las palabras, él ha visto la obra y por eso el Evangelio para él es lo más grande que pueda vivir un ser humano. Todos los que hemos sido impactados por el poder del Evangelio tenemos que afirmar lo mismo, es lo más glorioso. Por eso Pablo al concluir, al hacer todas estas comparaciones entre lo celestial y lo terrenal, el haber hecho todas estas comparaciones de las ilustraciones en lo natural, en los vegetales, en las semillas, en los cuerpos animales, en lo celestial. Y está hablando que hay distinción, pero que en todo ello hay una realidad, porque hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrenales. Entonces, el versículo 41, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, y cada uno tiene su diferente gloria, su diferente forma. Pero Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. O sea que se pone el cuerpo, el versículo 43, se siembra en deshonra, resucita en gloria. O sea, se entierra, se pone este cuerpo en un cuerpo muerto. ¿Cómo es? Atractivo de ninguna manera. Será atractivo para el doliente. Y en esas horas, porque quiere todavía, porque el doliente no acepta, la persona cuando ha perdido un ser querido, tiende uno a no aceptar esa realidad. Entonces por eso se le tira ahí y por eso como que quiere devolverlo otra vez. Pero ese cuerpo no es agradable.
Por eso tienen que maquillarlo, por eso tienen que darle una cantidad de cosas, porque hay otros cuerpos que ni siquiera se van a poder mirar, porque ya están en un estado de descomposición o por lo que sufrieron un accidente, lo que sea, no se puede ver. Entonces, el cuerpo que se entierra es despreciable, no es atractivo. Así vamos a la tierra. Pero Pablo dice, pero lo que resucita es glorioso. O sea, esta es la razón, esta es la esperanza extraordinaria del Evangelio. Por eso la muerte no nos puede asustar, no nos puede llevar a atemorizarnos, sino que es una esperanza para nosotros que vamos a morir, sí hay una realidad, porque mucho nos tocará partir de este mundo si el Señor no viene pronto. Pero lo que va a resucitar es glorioso. Lo que se siembra es débil, pero lo que resucita es fuerte. Así que se siembra en debilidad, el cuerpo se pone allá en este cuerpo material, pero resucita en un cuerpo de poder. Dice también la palabra del Señor en el verso 44, sigue anotando lo mismo, se siembra cuerpo natural, cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se entierra en un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpo material, también hay espiritual. Y entonces va a hablar de qué? De que hay seres, los ángeles son qué? Son seres espirituales, tienen un cuerpo, hay una realidad en ellos, pero no es como la de aquí, no es como la de nosotros, porque la de nosotros está en debilidad, está en corrupción, o sea, se daña, se afecta. Y esto es lo que Pablo está haciendo, esta diferenciación, para que en la iglesia, para que en el creyente quede algo real, habrá una realidad que vamos a vivir. Así también, ahora viene el paralelo que va a ser con el primer hombre que fue creado, que es Adán, y con el segundo hombre que vino, que es Cristo. Entonces, la cabeza de la creación de la humanidad es Adán. Pero la cabeza de la nueva vida de la iglesia es Cristo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, en este caso Cristo, espíritu vivificante. O sea que Adán se convirtió en un ser con vida. Del polvo fue hecho, pero luego Dios sopló y entonces se convirtió en un ser con vida, en un alma viviente, ser viviente. Pero el postrer Adán en un espíritu que da vida, Cristo. Entonces el postrer Adán es Cristo, el que da vida. Por eso, a partir de la aparición de Cristo, el ser humano recibe vida. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 46. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Va a ser un paralelo que lo primero que aparece fue lo natural. Lo primero que apareció es el cuerpo. Fue el hombre creado, pero luego vino lo que superaba esto. O sea, primero estamos en este cuerpo, que es un cuerpo caído, pero luego tendremos otro. Pero todo comenzó con la obra de Cristo. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces la distinción es que vamos a tener una naturaleza diferente. ¿Por qué?
porque hemos recibido a alguien, hemos escuchado a alguien, alguien nos dio vida. ¿Por qué? Porque en Adán, cual el terrenal, tales también los terrenales. En Adán, ¿a qué fuimos entregados? Pues a la muerte. En Adán fuimos entregados a la corrupción. El cuerpo, Adán, fue hecho para tener existencia de ahí en adelante, inmortalidad. Pero Adán perdió y entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que desde Adán, la condición del hombre quedó en una condición caída. El primer hombre de la tierra es terrenal, pero el segundo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, todo ser humano que nace se va a parecer ¿a quién? Pues al primer hombre. O sea, heredamos genéticamente y todo en el cuerpo somos igual que el primer hombre. Y definitivamente, y también en la conducta, cuando el hombre nace, heredó todo. Heredó el pecado. No porque el pecado venga en el cuerpo como tal, ahí hay un debate teológico, pero el ser humano tiene una inclinación. No es en sí el cuerpo, por eso a veces la gente puede atacar el cuerpo, porque el cuerpo es que esta carne es pecadora, que esta carne, y entonces por eso la gente a veces le echa la culpa a la carne, no, es que esta carne es pecadora y usted puede golpear la carne, usted puede pegarle a la carne y la carne no se arregla con eso. ¿Por qué? Porque la carne no son los golpes, la carne necesita una transformación por el poder del evangelio. Por eso el segundo hombre, Cristo, que es la cabeza federal de la iglesia, vino del cielo y es el único que puede cambiarle la naturaleza. Así que, como dice el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como nos parecemos al hombre hecho de la tierra, así también nos pareceremos al que es del cielo. Y en el primer sentido que está hablando aquí, está hablando que el hombre en la resurrección va a ser como Cristo resucitado. Que así como trajimos ese hombre que muere porque vino de Adán y va a ser puesto en la tierra, así como dice, en deshonra, así también vamos a tener uno que es incorruptible. Así que nos vamos a parecer, porque el apóstol Juan también habla que esta es la esperanza que tenemos, esta es la fe que tenemos, esta es la convicción que tenemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice el apóstol Juan en la primera carta, porque le veremos tal como Él es. O sea, vamos a ser semejantes a Él y le vamos a ver tal como Él es. O sea que vamos a tener un cuerpo corruptible. Pero haciendo una aplicación también en este texto, que está muy clara. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Si el hombre no permite la obra de Dios en su vida, sigue siendo así. El Señor lo dijo en otras palabras, se lo dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea,
Lo que viene de la naturaleza humana sí seguirá siendo igual. El hombre no puede cambiarse por sí mismo. Lo que viene de la naturaleza humana sigue trayendo lo mismo. Por eso el ser humano puede nacer en un hogar con una cantidad con una cultura, con una moral de muchas formas que se le haya enseñado, pero el ser humano sin la obra de Dios sigue siendo un pecador, es un practicante del pecado. Esa es. Porque pecador en el sentido de la práctica es lo que el Señor quiere cambiarle al hombre. El hombre tiene una naturaleza de ser pecador, de estar caído, pero la obra de Cristo lo cambia. Entonces, si tiene la imagen, si se parece, semejante al terrenal es, nos parecemos al hombre como nacimos, pero si recibimos a Cristo, entonces también vamos a tener otro parecido. Si hemos traído la imagen de lo terrenal, también traeremos la del celestial. En la resurrección, ese es el enfoque primario que está haciendo. Vamos a traer la imagen del celestial. Cristo se levantó de los muertos y dice la Biblia, ya no muere más. La muerte ya no se enseñorea más de él. En cuanto murió, murió una sola vez. Pero resucitó una sola vez para siempre. También nosotros entonces en Cristo vamos a tener esta esperanza, pero en Cristo de aquí en adelante el que haya conocido al Señor, el que haya recibido a Dios, de aquí en adelante, ¿cuál imagen va a llevar? Pues va a llevar la imagen del resucitado, de Cristo. Si hemos traído la imagen del terrenal, ¿y cuál es el terrenal? El caído, el que hace mal, el que peca, el que desobedece, el que daña. Porque esa es la imagen que el hombre trae. Trae esa naturaleza por el pecado y lo lleva a hacer daño. El ser humano, uno mira al ser humano hacer tanto daño, tanto daño. Mire, uno mira una pareja que el hombre dice que no puede vivir sin ella, que es la mujer más linda del mundo. Que esa es, y empiezan a vivir los dos. Y empieza a maltratarla, a pegarle, a insultarla, a hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Y empieza a hacerle daño. Que este hijo es el regalo de Dios, es lo más grande, pero hay padres que han hecho muchísimo daño a los hijos. Que les han dañado y los han destruido. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del pecado. Están bajo la naturaleza de Adán. Pero cuando vino Cristo, nos cambia la imagen. Entonces no es posible que alguien esté en Cristo y siga trayendo la misma imagen del de atrás. O bien está con la descendencia, o bien pertenece a la descendencia caída, o ya está con la descendencia del resucitado. O bien trae la imagen del hombre de aquí, de esta tierra, o trae la del celestial. Porque vino uno aquí a esta tierra, que fue Dios mismo el que se hizo carne, y nos dio una identidad nueva, nos hizo que llevemos ahora una imagen nueva. Tenemos ahora una vida nueva, por eso tenemos que parecernos. Los hijos los definen de las personas y se los atribuyen a X persona. ¿Por qué razón? Por el parecido. El parecido es lo que define, dice, no, este es igualito, vea a esa muchacha, igualita al papá o igualita a la mamá. ¿Por qué?
Porque los genes, la genética y los rasgos de la persona se manifiestan en su hijo o en su hija. Ahí se va a manifestar. Así también, si alguien ha conocido a Dios, si alguien está en el Evangelio, pues tiene que tener todos los rasgos. Y si podemos hablarlo en ese término, permítame usarlo entre comillas, genes, la genética de Dios, la genética del Evangelio. O sea, tenemos que llevar y parecernos entonces a otro. Entonces nos vamos a parecer a Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros ahora tenemos otro parecido. Por eso, alguien que está en Cristo, nueva criatura es. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así también vamos a traer la imagen del celestial. Así como nos hemos parecido allá a todo el resto de personas. Porque dice, uno ve personas tan lindas, tan especiales. Esta persona tan atenta, esta persona tan considerable, esta persona tan humana. Oiga, porque yo he visto gente así, he tratado con personas así. Ya, qué persona tan espectacular. Dice, oiga, esto parece como un cristiano. Pero he tenido que verlo otra vez con una actuación maligna, perversa, dañina. Y entonces a uno dice, vea, toda esa ternura y todo eso que le veían. ¿Por qué? Porque tiene la imagen, la trae ahí. Por eso necesita el Evangelio del Señor Jesús para que le cambie esos rasgos que trae de violencia, de maldad, de daño, de una cantidad de cosas. Solamente Cristo lo cambia. Por eso la gente, ahorita acabé de ver esta madrugada que me levanté, miré un poquito la prensa también y estaba leyendo que se aprobó la cadena perpetua para los abusadores, para los que hacen daño a los niños. El ser humano no hay quien lo cambie. Ni usted cree que eso va a asustar a la gente. Porque cuando se impone una cadena perpetua es para que se detenga. La pena cuando se agrava busca en sí tratar de que el hombre desista. ¿Por qué? Porque sabe que si llega a cometer ese ilícito va a parar a la cárcel y no va a salir nunca más. Pero usted cree que eso lo va a parar. El ser humano no lo para eso. El ser humano lo único que lo cambia es el Evangelio de Jesús. Si el hombre no recibe el Evangelio de Jesús, no le cambiará la imagen que trae. Seguirá mostrándose lindo, seguirá diciendo a la esposa, tú eres la mujer más linda, pero en cualquier momento será capaz de insultarla, será capaz de maltratarla. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tiene la imagen del corrompido. Pero un día, cuando reciba a Cristo, va a traer la imagen del celestial, del espiritual. Va a ser una persona distinta. ¿Por qué? Porque se va a dejar moldear por el Señor, porque se va a dejar pulir. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, cuando uno lo escucha, lo trata, lo toca, lo hiere. Claro que sí, el Evangelio, si no produce eso en el hombre, si no produce un quebrantamiento, no es Evangelio. No es poder de Dios, pero esto es poder de Dios porque cambia, la actitud del hombre cambia y así hubiera traído, porque aquí dice, así como hemos traído, así éramos, ya no somos así. Hermano, usted no puede adjudicarle eso porque hay gente que no sé, olímpicamente hay cristianos astutos. Hermano, no se la dé de vivo con el Señor. No, hermano, que así era mi mamá. Yo he conocido gente así, hermanos, que me hablan. Hermano, es que el carácter mío es así. Así era mi mamá, eso era una mujer fuerte y así soy yo. ¿Cómo así? Entonces sigue trayendo lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó con el Cristo que le llegó a la vida? ¿No lo hace traer otra imagen?
No, si le llegó el evangelio, tiene que hacerlo llevar otra imagen. Nosotros tenemos que llevar la imagen del resucitado. ¿Qué es eso? La luz. ¿Qué es eso? Sabor. ¿Qué es eso? Que como veíamos esta mañana tan lindo, la sal no es la que a ella no le dan el sabor, la sal es la que da el sabor. Qué lindo eso. El cristiano es el que da. El nuevo hombre es el que le da distinción a esta humanidad, es el que le da la altura. Si usted se convierte en su casa, es natural, escúcheme bien. Si usted en su casa es el primer convertido, es natural que en usted se vea otra imagen. Pero si usted afirma en su casa que está convertido y su gente se sigue quejando, porque los primeros que van a dar razón de lo que usted es, no es los vecinos, no son los compañeros de trabajo, no son los amigos, no, porque usted ante ellos aparenta muchas cosas. Los que van a dar testimonio primero de quién eres tú, si en verdad cambió, es tu familia, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos. Son tus padres, son la familia cercana. Ahí se va a saber si usted de verdad trae otra imagen o sigue con lo mismo. O sea, lo que pasa es que sabes Biblia y ahora hablas de Biblia, pero de Dios no tienes nada en tu vida. Pero si tienes a Cristo, la primera gente que se va a dar cuenta de quién eres tú es la familia. Porque usted va a tratarlo totalmente diferente a lo que lo tratabas antes. Ese es el poder del evangelio. Y en esta aplicación que Pablo hace aquí, que nos sirve, nos es muy útil para mirar, así como hemos traído, Pablo dice, así como tenemos un cuerpo de este mortal, así también vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo celestial. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos oído esta mañana. Si Dios nos permite, continuaremos mañana. Hay trabajos, hay muchas cosas por hacer. No, hay mucha gente ocupada, entonces vamos a orar. Ahorita tenemos una cantidad de cosas que tenemos por hacer, así que voy a orar, que el Señor te bendiga. Vamos a orar todos y vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es muy bueno con nosotros. Soberano Señor, gracias por esta reflexión de la palabra. Gracias por lo que estamos oyendo, por lo que estamos recibiendo, por lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Oh Señor grande y poderoso, bendiga a cada persona que oye este evangelio. Estamos oyendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios debe dar un fruto, debe dar un resultado, debe mostrarse en nosotros que somos otra persona, que tenemos el evangelio. Bendito el nombre de Jesús, que un día teníamos una forma de vivir terrible y desastrosa, pero que cuando llegó el evangelio nos cambió y nos sigue transformando hasta que traigamos, hasta que llevemos la imagen de Cristo, porque nosotros somos cristianos, porque nos parecemos a Cristo, tenemos un Padre y ese Padre es nuestro Señor, a Él nos parecemos, las obras de Él en las que debemos vivir. Señor, bendice al amigo, a la persona que está oyendo, para que tome una decisión, para que de una vez se agache y reconozca que en Jesucristo, solo en Él está la vida, porque así como Adán nos dejó la herencia del pecado, así Cristo nos trajo la vida, así Cristo nos dio la oportunidad de tener la esperanza más grande, y es de estar un día no solamente aquí con bendiciones, sino estar un día allá en la patria celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra en esta mañana. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.